A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Dialogando con el Pueblo a través de la radio de los pueblos originarios, la CRPOS Bolivia, la Red Patria Nueva, Radio Illimani, también a nivel nacional, y no me quiero olvidar del periódico Ahora el Pueblo. Es un gusto poder estar ingresando otra vez hasta sus hogares, su negocio, hasta su vehículo, donde usted se encuentre con el programa de cada día sábado, haciendo un análisis de lo que ha sucedido en esta semana, ya casi llegando a la primera quincena del mes de abril, con muchos temas, Esta semana hemos tenido el viaje del presidente a Honduras en la CELAC, hemos tenido la rotura, el quiebre del pacto de unidad por parte de Doria Medina, Tuto. De la misma forma hemos visto que el FPV le dijo no a Evo Morales, entre otros temas, y además que se ha tenido una semana con el conflicto del transporte en la ciudad de La Paz. Es un poco de los temas que vamos a tocar en el programa para hoy, así que le pedimos de que se ponga cómodo y le suba el volumen a su receptor, porque estamos listos para poder presentarles el programa de la fecha. Dialogando con el Pueblo, junto a Gabriel Tenorio en los controles, en la producción Sergio Caro y en la coordinación Elena Quispe, su servidor Marcelo González. Como siempre, para empezar de inmediato el programa, ya estoy con nuestra invitada. Está junto a nosotros la hermana Arminda Durán, parte de la Comisión Política del Pacto de Unidad, para poder hablar también del tema político, porque ha sido muy turbulenta esta semana, y aguardando también los preparativos para el próximo 3 de mayo, ampliado del movimiento al socialismo. Hermana Arminda, ¿cómo está? Es un gusto tenerla nuevamente en la radio. Es, como siempre, un placer. Bienvenida. Bueno, igualmente, ¿no? El saludo para usted, hermano Marcelo, para todos los radioescuchas, para todos los que nos siguen por estos medios. Bueno, pues es importante, ¿no?, estar también informando al pueblo boliviano qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional en estos, lo que son la elección de candidatos, bueno, pues con eventos por aquí, por allá, en todos los departamentos. Estamos ahí un poco cansados, pero seguimos con las energías necesarias, ¿no? ¿Qué actividades hemos tenido esta semana, estos últimos ya casi 10-12 días del mes de abril, hermana Arminda? Bueno, hemos tenido pues eventos diarios, ¿no? O sea, hemos tenido el anterior fin de semana también un evento en Chuquisaca, donde hemos estado en un ampliado departamental político, ahí para ver y hacer un análisis de la coyuntura actual. Ahí se ha visto también, ¿no?, el trabajo de nuestro gobierno y también el actuar de nuestros dirigentes, cómo está, digamos, ¿no? Entonces se ha hecho un análisis frío de la coyuntura actual. Eso es lo que hemos estado en ese evento, y bueno, pues la gente claramente se da cuenta, ¿no?, de que por qué también estamos con algunas complicaciones en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque también ha habido desde un inicio los bloqueos para que se lleve adelante una gestión como hubiésemos querido. Se ha iniciado con esto de los problemas ya políticos, igual en Santa Cruz, con el tema de
el censo, ¿no? El censo que estaba, digamos, estaban apresurando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es trabajo también de la derecha, ¿no? Que han tenido que estar con esos conflictos, y luego se vino también el conflicto de lo que es del señor Evo Morales, que ha empezado ya pues con la división, ¿no? A las organizaciones sociales, ha empezado ya con su rebeldía, y es por eso que también todos estos conflictos que tenemos económicos en nuestro país es por culpa de ciertos líderes y de ciertos personajes que han perjudicado enormemente al país. Hermana Arminda, ¿cómo se ha visto esta semana? Observando también al adversario, a la oposición, que prácticamente se diluyó su pacto de unidad de Samuel Doria Medina, lanzándose algunos improperios, adjetivos calificativos, y en definitiva Mesa y Doria, Mesa renunció de nuevo al pacto de unidad, Doria se irá por un lado, Tuto se irá por otro lado. ¿Qué análisis han visto al respecto de los adversarios políticos que se están también afilando para las elecciones? Bueno, eso para nosotros casi ya no nos extraña, ¿no? Uh-huh. El tema de la derecha, de la oposición, que siempre nunca han podido unirse, ¿no? Queremos decir, ¿por qué? Porque también ellos no conocen, ¿no? La realidad de todo el territorio nacional. Creo que están nomás ahí ellos, seguramente yo así pienso, ¿no? Que quien ha nacido en cunita de oro nunca va a saber las necesidades de los pueblos indígenas originarios, de los campos, no van a saber, porque no han vivido en carne propia lo que es las necesidades que se tiene en los diferentes municipios rurales, provincias, en los últimos rincones de nuestro territorio nacional, qué necesidades todavía seguimos teniendo. No van a poder ellos hacer una propuesta, digamos, como para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo boliviano. Entonces, en ese caso, para nosotros casi es normal escuchar eso de ellos. Un rato se reúnen, se hacen su pacto, sus alianzas, después al día siguiente ya también cambian de opinión, ¿no? Eso es normal, pero bueno, pues seguramente ellos están haciendo su trabajo, también nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces no es nuevo. No es nuevo, esto es, ya sabemos, ya estamos acostumbrados a ver esas actitudes, y lo que sí nosotros queremos decirle al pueblo boliviano, que el pacto de unidad sí está unido. De los dirigentes legítimos, legales que tenemos, nuestro pacto de unidad, la CETSUD-CB, nuestros compañeros interculturales, nosotros como Bartolinas, estamos unidos, y vamos a tomar una decisión conjunta. Y eso es lo que tiene que saber el pueblo boliviano. No queremos que se apresuren, que se estén desesperando quién siempre va a ser el candidato, ¿no? Tenemos que tener ese evento el 3 de mayo, donde tenemos que recoger lo que son los candidatos o precandidatos de los 9 departamentos, seguramente por regiones van a presentar, qué sé yo, y ahí se tiene que pues escoger al mejor, ¿no? Al mejor quien va a poder conducir nuestro país de acuerdo a la realidad que estamos viviendo nosotros como bolivianos y bolivianas, representantes de las organizaciones sociales de nuestras hermanas. En este caso, quien les habla es representante de nuestras hermanas Bartolinas a nivel nacional, y estamos nosotros siempre actuando con la madurez suficiente para poder también escucharnos entre todos, y también tomar decisiones también conjuntas para que tengamos que hacer prevalecer
la democracia, ¿no? La democracia, porque los votantes son el pueblo boliviano, las bases, entonces se tiene que escuchar la voz de nuestras bases también, ¿no? Ese es es una situación muy distinta, ¿no? Cuando hablamos de las organizaciones sociales, del Pacto de Unidad, que muestra ese conjunto de poder trabajar todos para poder llegar a un objetivo, y es lo que se está haciendo por parte del Pacto de Unidad. Hermana Arminda, parte de la Comisión Política del Pacto, entre semana algunos actores decían de que la izquierda también se está preparando en el país con distintos acuerdos, pero lo está haciendo de forma responsable, silenciosa, aguardando las fechas límites que el Tribunal Supremo Electoral sacó para poder mostrar las alianzas. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto, hermana Arminda, también por parte de la izquierda de Bolivia? Así es, estamos trabajando la comisión, no, claro, como dice en la Constitución Política del Estado, siempre haciendo prevalecer lo que son nuestros derechos de los partidos políticos también, ¿no? Entonces se ha dado un plazo el Tribunal Electoral para que podamos hacer conocer las alianzas, ¿no? Entonces se está trabajando responsablemente. Estamos nosotros siempre acercándonos, o se están acercando también hacia nosotros la gente y también que son de izquierda, ¿no? Que también han sido relegados en un cierto momento por el líder que era el expresidente Evo Morales. Han sido relegados. A veces siempre la gente ve en el liderazgo de una persona, pero no se ha sabido respetar, ¿no? Eso. Entonces, por ese lado se han tenido que armar algunas agrupaciones para poder presentarse como candidatos a gobernadores, a alcaldes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mucha gente que realmente son líderes, ¿no? Son líderes y que tienen ya su agrupación. Entonces, ahora ellos sí están de acuerdo para poder estar, digamos, juntos, formar una sola alianza, ¿no? Entonces, como izquierda, y ya pues lanzarse, ¿no? Entonces se está viendo los plazos y se está trabajando de acuerdo a los plazos que nos se han establecido, pero también no queremos con eso decir que no se va a respetar lo que digan nuestros empleados departamentales de las organizaciones sociales. Se va a escuchar y se va a escoger entre todos lo que son a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan estar participando en nuestro binomio. Sin comprometerla, ¿se puede saber con quiénes se está haciendo la alianza, o en su momento se va a dar a conocer? Y si el MAS va a dar a conocer esas alianzas, ¿y en qué fecha, hermana Arminda? Se está trabajando, ahí todavía hay que sacar en limpio, ¿no? Esas alianzas. Todavía no podemos decir. Seguramente ya vamos a estar en los próximos días ya conociendo, ¿no? Ya oficialmente quienes, digamos, están con esto de conformar las alianzas. Mejor es decirlo en uno todo, ¿no? Porque tampoco es conveniente decirlo con esto, sí, con esto estamos todavía en proceso, no es conveniente, ¿no? Entonces, pero sí hay alianzas. Sí hay alianzas, porque eso indica también en nuestro estatuto orgánico. Entonces, eso es lo que se está haciendo, siempre respetando al estatuto orgánico del instrumento del MAS y PCP, y también respetando siempre la decisión de las mayorías de nuestras hermanas y hermanos que están viniendo, que van a venir al ampliado para los 9 departamentos para el 3 de mayo, ¿no? Muy bien, entonces es una primicia que estamos lanzando a través de la radio, de que va a haber alianzas, va a haber. Todavía no se da a conocer por motivos, me imagino, de logística, preparación y planificación del movimiento socialismo, así nos lo confirma también la Comisión Política del Pacto de Unidad. Hermana Arminda, ¿cómo se está preparando el ampliado del 3 de mayo? ¿Ya tienen sede? ¿Ya se conoce que va a ser en la Ciudad del Alto? ¿Quiénes van a llegar? ¿Dónde van a organizarse? Tengo entendido que ahí se va a conocer también el binomio, porque hay dos fechas importantes. Primero las alianzas hasta el 17 y 18 de abril,
y en la presentación del binomio que va a presentar el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo se está preparando ese evento del 3 de mayo? Bueno, el evento, como de costumbre, ¿no? Siempre nosotros esperamos, ¿no? Que nuestros 9 departamentos estén ya organizándose, hombres, mujeres, todos, ¿no? O sea, es un evento político. Tienen que participar todas las organizaciones sociales, como se ha participado también en los cabildos, en el Congreso del Instrumento Político. Todas las organizaciones pues están convocadas para este evento importante que se va a llevar adelante, porque también tenemos que entender que en todas las organizaciones tenemos militantes del instrumento político del MAS y PCP. No vamos a aquí estar con la moral baja ni nada de eso, porque nuestra gente está en la espera de que de una vez por todas se decida el binomio, y están a la expectativa, atentos para poder ya nomás lanzarse a hacer la campaña, ¿no? Entonces eso ya sabe nuestra gente, están preguntando todo el tiempo, y eso quiere decir que nuestro instrumento político MAS y PCP sigue teniendo la fuerza que siempre ha tenido. Ahí tenemos mucha juventud también que se están sumando. Y mucha gente que también se ha decepcionado con los partidos tradicionales, con lo que es la derecha. La gente se sigue acordando de la gestión de Yanine Áñez, por ejemplo, cómo hemos estado, sigue acordándose. La gente no va a olvidar fácil las cosas que hemos pasado, ¿no? Entonces, pues no hay quien les pueda hacer desmoralizar o hacer confundir. Entonces la gente, nuestros militantes están ahí firmes en los lugares, y nos están llamando también preocupados, y a veces hasta no tienes tiempo para responder las llamadas, porque también la gente, hay preocupación de la gente, ¿no? Entonces quiere saber de una vez, pero nosotros con esta coyuntura y todo eso, les pedimos siempre paciencia a los compañeros, que se organicen en nuestros departamentos y que hagan conocer a los precandidatos, y bueno, pues veremos también quién o sea, que quien tiene mayor arrastre o votación, tenemos que también elegir a esa persona, ¿no? No podemos ser irresponsables, decir esto va, esto no va. También hay que sacarle de dudas a nuestros compañeros. Aquí como pacto no tenemos que direccionar para ningún lado, sino tenemos que también esperar que decidan nuestros votantes, ¿no? Los hermanos de la base tienen que también dar su propuesta y su opinión a quien creemos que pueda llevar adelante a conducir nuestro país, ¿no? Hermana Arminda, de forma paralela también se está trabajando en los candidatos a senadores, diputados. ¿Cómo estamos en ese aspecto para poder también conformar la asamblea y los candidatos por circunscripción? Bueno, decirles a los hermanos, a quienes nos están escuchando, de manera responsable, quisiéramos que no lo dejen para última hora, esto de seleccionar también a los candidatos para senadores, diputados uninominales, supraestatales. Tienen que hacer sus eventos como acostumbran hacerlo. Algunos lo hacen por circunscripción. En mi departamento, por ejemplo, en Chuquisaca, hacen por circunscripción sus eventos, y quisiéramos que responsablemente se pongan de acuerdo nuestras organizaciones sociales, nuestra federación única, nosotros llamamos en Chuquisaca, nuestras Bartolinas, nuestras direcciones departamentales, ya convoquen a los eventos por circunscripción, para que puedan estar consensuando lo que son los candidatos a diputados uninominales, senadores y supraestatales también, ¿no? Entonces es importante que ya estén organizándose nuestros departamentos, para que no estemos a última hora a veces con algunas correteos, ¿no? Entonces eso es importante, que ya estén, digamos, escogiendo a esos
quienes van a representar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, eso es importante, además manteniendo siempre la paridad en hombre-mujer en las elecciones hacia las distintas circunscripciones. Estábamos nosotros en entrevista junto a Arminda Durán, parte de la Comisión Política del Pacto de Unidad, que nos está acompañando en esta mañana, hablando un poco de las elecciones y los eventos que se vienen a nada, 10 días, 15 días. Les está pidiendo paciencia para conocer a los candidatos, porque cada vez el calendario se va cortando, el reloj va avanzando ante esta situación. Esta modificación de los estatutos, hermana Arminda, ha dado cabida a nuevas generaciones, jóvenes que puedan cumplir los requisitos. ¿Cómo han recibido esta modificación de los estatutos en el anterior Congreso? Así es, hermano, se ha trabajado lo que es el estatuto, siempre acorde a la realidad, porque tenemos también mucha juventud que se está sumando y está pensando, ¿no? Estar, digamos, en este carro, subirse al carro, ¿no? O del instrumento político, y es importante para nosotros también abrir este espacio para la juventud también. Entonces ahí ya no está, pues como decía más antes, 10 años de militancia tenía que tener una persona para ser autoridad, ¿no? Eso ya está, digamos, modificado esa parte del estatuto, y ahí ya puede nuestra gente, nuestros líderes jóvenes, siempre tiene que haber, digamos, esa complementariedad, decir que entre experiencia y juventud, ¿no ve? Entonces siempre hay que también valorar la experiencia que tienen nuestros ex dirigentes, que han luchado, que han dado la cara, han estado en las buenas, en las malas, siempre apoyando que este instrumento político MAS y PCP no se desvanezca y sigamos fortalecidos ahí las luchas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, a cambio de nada. O sea, hasta ahora nunca han tenido, digamos, un cargo, nunca han merecido tal vez algo bueno, tal vez como hubiésemos querido que sea, ¿no? Entonces ahora se tiene que dar también valor a esta nuestra gente que tanto ha dado la lucha, ha enfrentado a semejantes dificultades, haciéndonos tildar de muchas cosas, ¿no? Entonces es importante valorar a nuestros ex dirigentes, a nuestra juventud también, ¿no? Porque la juventud viene con una esperanza de que de aportar a este instrumento, de aportar a su pueblo con ideas nuevas, con sugerencias, y dar su granito de arena también. Entonces es importante la participación de todos en estas elecciones, y eso nosotros como dirigentes, como pacto, vamos a hacer prevalecer todos esos aspectos que acabo de mencionar, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, porque se ha tenido una modificación del estatuto que da cabida a los nuevos líderes para que puedan cumplir los requisitos y puedan representar, ya sea en la asamblea o en otros espacios de nuestra sociedad. Hermana Arminda, nosotros vamos a estar atentos. Hoy estamos en fin de semana, y exactamente el próximo sábado y domingo me imagino que vamos a conocer las alianzas que están preparando, y vamos a estar obviamente con esa cobertura. Muchas gracias, hermana Arminda, por visitarnos, por estar en el programa acá en Dialogando con el Pueblo. Muchas gracias, hermano. Un saludo para el hermano presente, es compañero de Trópico de Cochabamba. Hermano, mis saludos para el Trópico, para los compañeros de allá. También es importante escuchar a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, sí, que están también presentes, están firmes con esta posición de seguir empujando al carro por un solo rumbo, ¿no? Eso es importante, hermanos. Un saludo nuevamente para todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, continuamos acá en el Dialogando con el Pueblo a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva, Radio Illimani. También a nivel nacional e internacional. Nos puede seguir a través de la página web, redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube. Todo para que usted pueda ser informado, y además, si quiere repasar esta entrevista, ahí están posteados los videos para que puedan
visitarlo. Bueno, antes de la pausa, ya lo tenemos en los estudios a don Gregorio Mamani, quien es presidente, coordinadora de las organizaciones de base del Trópico de Cochabamba. Queremos también saber qué está pasando allá en el trópico, en el Chapare de nuestro país. Don Gregorio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Bueno, buenas tardes, hermanos, quienes escuchan a este medio de comunicación. Bueno, Trópico pues ha cambiado a algunos lineamientos de antes, porque en el fondo fue tema política, pero sin embargo las bases son otro horizonte de los líderes. Esperemos que las cosas que se den en buen camino, primero respetando al instrumento político, ¿no? Al margen de que algunos líderes desvíen por otra línea y cuando tratando traidores a las personas que dicen la verdad. Dentro de ese marco, pues esperemos que estas elecciones que vienen haya esa unificación. Don Gregorio, a ver, hace instantes hablábamos con la hermana Arminda y nos decía, esto va a ser orgánico, va a ser estructural, va a ser por consenso para poder elegir a las autoridades, a senadores, diputados y obviamente el binomio del movimiento al socialismo. Pero don Gregorio, ¿cómo era antes esta elección de los candidatos, candidatas? Porque se habla mucho del tema de Dazo, pero en el Chapare, en el Trópico de Cochabamba, ¿cómo era esa realidad en las anteriores elecciones a comparación de la que vamos a tener en el mes de agosto? Primero, cuando se construye el instrumento político, solo recordar, hacer una memoria, hacer una reflexión también a quienes que han construido el instrumento político, es que actualmente están conduciendo. Primero, la Federación Carrasco Tropical fue el actor principal que creó el instrumento político en Carrasco. Estamos hablando que hay 6 federaciones en Trópico de Cochabamba. La Federación Carrasco crea en año 94, en mes de junio, el instrumento político ASP, Asamblea Soberanía de los Pueblos. Gracias a eso, la Federación Carrasco también crea la primera Federación de Mujeres Carrasco Tropical. Crea en Trópico, la primera federación es en Carrasco Tropical, en año 94, octubre, ¿no? Y a todo esto, Carrasco ha llevado así una línea frontal en la lucha, en dar lineamiento a nivel trópico. No el compañero Evo, teníamos más líderes que él, ¿no? Entonces, yo soy parte de ese temporáneo, bien joven. Por eso Carrasco, en año 95, marzo, vamos en caravana de bicicleta a crear el instrumento político Santa Cruz, ¿no? Que en el año 95 pues se crea el instrumento político bajo un debate frontal, un debate, pero un tema orgánico, político. Ese se llamaban congresos. Entonces, pasado todo eso, pues ahí se elige, digamos, a la cabeza de Alejo Vélez, dirección política. Guido Tarque es de Carrasco. Entonces es como segunda cabeza. Son los fundadores de ASP, instrumento político en esos tiempos. Por eso, gracias a eso también, en año 95, 96 ganamos las elecciones, 3 municipios en Trópico de Cochabamba. Y vamos con Izquierda Unida, con ASP, Izquierda Unida, ¿no? Ganamos 4 diputados en la primera elección con Izquierda Unida, ASP. Ahí está Román Loaiza, Néstor Guzmán, Félix Sánchez, Evo Morales. Entonces son cosas que se ha conseguido el instrumento político. Si hablamos del instrumento político, hay que hablar del origen de la fundación del instrumento político. Entonces, esas cosas han tratado de opacar, tapar, digamos, esa fundación, cuando existen libros, historias, ¿no? Entonces, hablamos del IPSP, más, no más, ya. Entonces, ¿qué pasó? En el camino hay un proyecto político que se dio en el Congreso, más antes del Congreso, ha habido debates, tema político orgánico. Entonces, ese proyecto político en el camino se ha desviado, se ha desvirtuado, se ha pisoteado como han querido. Entonces, pierde el horizonte del instrumento político. No el instrumento político, sino los líderes quienes conducen ese momento. Y siempre se trató de traidores, habiendo traidores. Año 97 ha habido alianza a la cabeza del compañero Evo con Jaime Paz Zamora, ¿no? Cuando Alejo Vélez era candidato a la presidencia de Izquierda Unida, ASP, ahí es donde ganamos 4 diputados. Entonces ha habido traiciones. Llegando al gobierno, ya de alguna forma, ya los congresos bajaron de ser ese debate. Entonces ya no se respetó a las bases el debate, el consenso. Ya en muchos ha habido, digamos, después de la primera gestión a la segunda gestión, ya ha habido ya ese dedazo, ¿no? En las bases que no respetaban
quién va a ser, digamos, de las bases consensuadas, no interesaba. Por eso los ministros cayeron de por ahí, como Juan Ramón Quintana, Romero y otros, muchos ministros. Si hablamos de la primera gestión del expresidente Evo Morales, han existido mayor parte ministros de la derecha, que no son del instrumento político, que no habían puesto un granito de arena para construir el instrumento político. Entonces, ¿dónde se perdió el proyecto político? Yo creo que todos esos debes recordar uno, y que ahora, como se perdió, los estatutos modificaron. Por eso, gracias a todo esto, en las últimas elecciones en 2019, hemos tenido ya postulantes con agrupaciones como Eva Copa, Damián Condori y otros alcaldes de Beni, muchos con agrupación de Pambol, de otras líneas políticas, como Pazzi también ha sido gobernador del instrumento político. Son netamente, digamos, acusaciones, dañar a líderes, imágenes. Ese pasó en el instrumento político. De alguna forma ha desgastado eso. Y por ese lado, pues hay representantes de agrupaciones. Y por eso tenemos Eva Copa, Damián Condori como gobernador en Chuquisaca. Estas cosas no queremos que se repita en esta última coyuntura que estamos a la cabeza del Grover García, la dirección política. Todo congreso, todo ampliado debe ser debatido. El día 3 de mayo tiene que haber un debate, tiene que haber esa evaluación. No, en estos últimos, lo que las organizaciones sociales de alguna forma han manejado de otra forma bien diferente, por aclamaciones o si no grupos de que proclaman, digamos, gritan, dicen un nombre, hacen grupo aquí, grupo allá. Entonces esos debates ha perdido. En este momento hay que recuperar. Entonces el Congreso orgánico faltó de debate, ¿no? Hay cosas que estamos bien, pero hay que decir con claridad, sí hay falta de debate ahí. Hay ciertas cosas que hay que tener mejor, digamos, que para las bases, pero en este momento estamos para las elecciones ya del binomio. Entonces deben venir los candidatos de arriba, no esperar la línea de arriba. ¿Qué dice el pacto? ¿Qué dice la dirección política? Debe haber esos debates de consensos. ¿Quiénes serían nuestros representantes para esta gestión que viene? Esta gestión que hemos tenido a la cabeza del presidente Luis Arce ha sido una alternativa. Un gobierno bien humilde, el gobierno más humilde que hemos tenido, más tranquilo, un gobierno que no ha reprimido a tanta pugna que ha habido por algunos grupos, por algunos dirigentes, y se ha mal informado hasta tan extremo. La han querido hacer pasar como derecha. Están diciendo, cuando dicen derecha, entonces las organizaciones machistas son de la derecha. No. Primero, si el gobierno Arce, digamos, Lucho Arce, no estaría, digamos, aceptando el BRICS, ¿no? Está dentro de eso, de BRICS, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Son de la izquierda revolucionaria, no son personas de la derecha, no son gobierno de la derecha. Entonces, ¿de qué lado hablamos de que son de la derecha? Yo creo que hay buenos proyectos, así como el MAS, como Movimiento al Socialismo, como instrumento político, no nos hemos aplazado. Hemos ido velando las necesidades de las organizaciones sociales, de los pueblos. También se ha estancado los créditos. Y dentro de los créditos se ha malinterpretado por algunos medios de comunicación que son dependientes a caudillismo. Y se ha dicho que el país lo están dejando con deuda grande, cuando en los 14 años la primera deuda que hemos tenido, más que en cualquier otro gobierno, hemos tenido en 14 años. Sí. Entonces, ¿qué moral podía tener un exdiputado, un exministro, expresidente decir al país lo van a dejar en deuda? No tiene ni moral. Por ese lado se ha mal informado y aquí ha creado intereses. Esos intereses ha ido de personas cuando se han ambiciado de poder. Yo creo que un gobierno debe ser 2 veces bien, debe ratificarse la segunda vez para un proyecto, porque lo ha hecho. Yo sé que cada proyecto entra con ese interés de hacer mejor para el pueblo, porque somos izquierda. Hay una gran diferencia, la derecha y la izquierda hay un distanciamiento, hay una diferencia. ¿Qué representa ser de izquierda, don Gregorio? Primero, la izquierda es la unidad, el pueblo. Se puede hablar de muchas cosas de la izquierda, de complementariedad, ¿no? Entonces, tantas cosas que se puede hablar de la izquierda, ¿no? Pero también la gran diferencia, la izquierda se maneja por sí mismo, no tiene amos, no tiene jefes. La izquierda es con el pueblo, con las organizaciones sociales, consensúa. Esa es la izquierda.
Mientras la derecha toda la vida ha sido solitario, que ellos dependen de sus jefes de fuera del país, de otro mundo, digamos, son millonarios que dominan en el mundo. El poder político económico está más allá, digamos, de fuera del país Bolivia. Y dentro de eso hay pues personas que dominan en el mundo, los que son los millonarios. Y la derecha, mayor parte, se presta a esos intereses de la derecha. ¿Qué hace la derecha? Hace leyes para meter su mano hasta los patrimonios del pueblo. Roba con leyes. No olvidemos la capitalización, la famosa capitalización, la venta de nuestras empresas, nuestros recursos naturales. Hemos cambiado algunos, no será el 100%, pero hemos cambiado, se ha hecho un trabajo duro para el país. Yo creo que esas son las diferencias. Solo rogamos a todos los hermanos. Sé que en este momento hay varios postulantes. Sí. Hay varios postulantes. De la derecha hay un montón, pero del MAS y PSP no hay todavía candidatos. Hay sí candidatos que pueden... Todos tienen derecho a ser precandidatos, ¿no? En las bases que han proclamado. Hermano Lucho presidente, ya Andrónico presidente, así. Eso existe en las bases. Creemos de que el proyecto político es el instrumento político IPSP más, ¿no? Sí. Ese es el proyecto político. Muy bien. Don Gregorio Momani, presidente de la coordinadora de las organizaciones de bases del trópico de Cochabamba. Don Gregorio, también la misma consulta que le hacía a doña Arminda. ¿Cómo han visto ustedes este fraccionamiento, esta ruptura, este quiebre de oposición en esta semana? Tuto, Doria, Mesa renunció de nuevo. ¿Cómo lo han visto eso ante sus adversarios? Que bueno, se juntaron un rato y después, como quien decía en algún medio de comunicación, su unidad no duró ni 100 días. Como están utilizando en algún eslogan. ¿Cómo lo ha visto esa evaluación? ¿Cuál es su análisis? Primero, en lo que es la derecha, por ejemplo, a ver, candidato Tuto, Samuel Doria Medina, Manfred Reves, tomando en cuenta 3 candidatos nomás. Si se unen esos 3 candidatos, ellos no suman, ¿no? Más bien restan, entre ellos se restan. A ellos no les conviene unirse. ¿Sabe por qué digo esto? Porque toda la cúpula que rodea al Manfred Reves Villa o a Tuto son netamente intereses de cada persona. Dentro de la derecha no existe ese proyecto político, proyecto al pueblo, no existe. Todos van por interés de ser ministro, de ser diputado, de ser alcalde. Entonces, si el Manfred se une con Tuto, entonces todo lo que son la cúpula del Manfred, no, también tiene el otro. Para ser diputado también tiene su gente, ¿no? Su gente. Ellos nunca van a engranar, no van a poder unir esas fuerzas. Y cuando unen, ellos, si Manfred podía sacar 1% y Tuto podía sacar otro 1%, estamos hablando de 2%. Pero cuando unen y tal vez ni lleguen a 2%. Porque ahí crean ya esa desconfianza de su gente que rodea, ¿no? Es muy diferente hablar de la izquierda y de la derecha. No nos afecta en nada. Si se unen, si se separan, a la izquierda, al pueblo, no debe importar, digamos, de la derecha, porque ellos no buscan interés del pueblo, son netamente que ellos dependen a sus jefes de otro lado. Eso entonces es el análisis al respecto de esta semana. Don Gregorio, ¿cómo se vienen alistando también las candidaturas desde el trópico para senadores, diputados? Me imagino tal vez postulantes hacia el binomio. ¿Están teniendo ampliados, reuniones, congresos? ¿Cómo estamos trabajando en lo orgánico allá? Primero, en Trópico hay una fracción, hay una división, ¿no? Lo que es el levismo y lo que decimos la verdad del proceso de cambio. Bueno, el levismo no defiende el proceso de cambio en este momento, porque cuando se trata, digamos, de enfrentar entre hermanos, ese ya no es de compañeros. Vamos a definir, nosotros como organizaciones, como coordinador de las organizaciones de base de Trópico de Cochabamba, ¿no? Tenemos reuniones constantemente y privan de que participen en nuestras reuniones. En Trópico se priva de que esta organización ponga, digamos, o apoye con un proyecto de buscar desarrollo a Trópico. En Trópico no hay esa libertad de ni siquiera que una central pida su proyecto para un puente. ¿Por qué? Le privan de que esa organización reciba proyectos del gobierno.
hasta tan extremo hemos llegado como compañeros a la cabeza del expresidente. En este momento en Trópico tenemos 5 proyectos estancados, cosa que esos proyectos ya debían estar empezando con la infraestructura, empezando con la obra. No se han firmado convenios de 3 puentes en Villa Tunari, ya 2 unidades educativas que no se ha firmado el convenio, gracias a la instrucción del expresidente a la alcaldesa de Villa Tunari. Entonces, tiene su presupuesto, está hay para allá todo contemplado el presupuesto, pero sin embargo el alcalde no firma porque simplemente hay una instrucción donde dice no va a estas obras. Entonces es tan difícil para muchos compañeros de Trópico, de alguna forma esa dictadura sindical existe en Trópico, esa amenaza a la persona que no va a la vigilia, que no va al bloqueo, eso existe en Trópico. Entonces en ese momento en Trópico es un poco delicado que alguien diga, yo apoyo al presidente Luis. Aquel que dice eso está, pues, digamos, ya sentenciado a que desocupe, expulsado. Entonces Trópico está peleando, digamos, desde las bases una pena en el cual se tiene que dar algún momento cuál es la verdad. Qué pena, don Gregorio. Esas multas, amenazas que hemos visto a través de las redes sociales, ¿a cuánto alcanza? ¿O cómo los controlan allá en el Trópico de Cochabamba para que puedan asistir a la vigilia en la Ocaña o las marchas o concentraciones de don Evo Morales? En Trópico hay la coordinadora de las 6 federaciones, ¿no? Es el eje principal donde define ya las cosas o planifica. No existe consenso de las bases si vamos al bloqueo o no, ese no existe. Y si vamos a sumar en un sindicato que hay 100 personas, si están de acuerdo para ir al bloqueo, sé que no están ni uno de acuerdo con ir al bloqueo, pero se bloquea. Entonces, aquí se impone de arriba y los dirigentes del medio obedecen y los de abajo también se someten, los dirigentes. Entonces, no es consenso de las bases, las marchas, vigilias, bloqueos. Y la mala información que se da en los medios en Trópico. Son cosas que en el cual se ha planificado de más antes, de cómo atrincherar en Trópico de Cochabamba para ser una fuerza social pareciera, pero sin embargo no es así. Es una pugna más que la derecha hacia el gobierno. Quieramos o no, las personas que vemos de verdad, digamos, el instrumento político, el proceso de cambio, vamos a defender, pues, al gobierno, porque nosotros hemos puesto, y el gobierno es de la izquierda, es del instrumento político, y no vemos mal de él. Vemos proyectos importantes de la industrialización. Entonces no podemos enfocar eso como dirigentes. ¿Por qué mentir? Son cosas que pasan en otros sectores, más que todo en Trópico. Don Gregorio, ¿usted alguna vez recibió alguna amenaza, alguna carta, alguna llamada, un mensaje por no estar bajo la línea que mandan desde bueno, las esferas altas del señor Evo Morales? ¿Has tenido esas amenazas? Bueno, yo he sido expulsado, manipulado en el Congreso hace 2 años atrás, ¿no? Cosa que en la Comisión Política se ha debatido, digamos, que es el traidor, y demostrar de que yo me reúno con el gobierno por tema de proyectos con el hermano vicepresidente David Chocoanca, el presidente Luis. Ese no es traidor, ¿no? Es buscar el desarrollo para su sector, y es nuestro gobierno. Ese para muchos es ser traidor, no para algunos que influyen a los dirigentes. ¿Con qué argumentos lo expulsaron? Pues simplemente porque yo busco desarrollo para Trópico. Sí, entonces, nosotros estamos logrando cantidad de proyectos para Trópico, unidades educativas, puentes, empedrados, hay un montón de proyectos en el cual, en coordinación con las organizaciones de bases, no con los ejecutivos. Algunos alcaldes han firmado, aunque han sido, digamos, ya rebrochados por la plana mayor. La expulsión contra mi persona, contra otras personas, fue de inmediato para muchos, ¿no? Y muchos dirigentes también que fueron expulsados. Amenazas en montón, amenazas de muerte, amenazas por redes. Conocemos nombres y apellidos a la familia, de quema de casas, intento de quema. Si no fuera por los dirigentes, mi casa, su casa de la compañera Angélica, de otros, estarían quemadas las casas, tal vez las familias. Yo creo que lo peor que se ha vivido, no se ha visto ni en tiempos de la dictadura eso.
En tiempos de la dictadura podías defenderte, pero de tu propio compañero, ¿qué puedes esperar? Entonces, solo esperemos que todo esto termine, ya, pero bajo una unidad de los movimientos sociales. Muy bien, muy bien. Estamos junto a don Gregorio Mamani, acá a través de la radio, de las RPOs. Muy bien, nos retornamos a través de la señal de las RPOs y también la señal de la radio de Red Patranueva Radio Illimani, hoy para poder tener ese análisis y además esas voces al respecto de lo que está aconteciendo en las últimas horas y en los últimos días. Desde la ciudad del Alto ya tenemos la conexión y también la comunicación junto al doctor Roberto de la Cruz, quien es también abogado constitucionalista y nos acompañará en el programa. Don Roberto, en primera instancia, darle la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a su masiva audiencia en todo el territorio patrio. Muy bien, muchas gracias, don Roberto. Don Roberto, esta semana hemos visto muchas noticias en el ámbito político, hablando al respecto del bloque de unidad, que bueno, se ha puesto ese nombre y al final no duró ni 100 días el bloque de unidad sobre los actores políticos de Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y la renuncia nuevamente de Carlos de Mesa al bloque de unidad. ¿Cuál es el análisis suyo desde la perspectiva y la experiencia que usted tiene en el tema político, don Roberto, sobre este acontecimiento? A ver, primero, que en nuestro país la política se ha convertido como una especie de dinámica, porque cambia de un momento a otro. La política en nuestro país, demostrando eso como resultado de que no existe tal estabilidad política, pese a que nos encontramos en una democracia en nuestro país. Pero los cambios se han convertido tan dinámica que, repito, cambia de un momento a otro momento. No es fácil, no existe para señalar con certeza, decir, esta es la proyección y va a pasar mañana pasado y el resultado va a ser tal. No, definitivamente no. Aniwa Uchiquite. Cuando la gente creía que la oposición por fin se había unido, ¿sí?, y que de la oposición iba a salir un solo candidato, pero al momento de la verdad no ha sido así, sino los opositores han mostrado nomás su angurria de poder ser candidatos y luego optar a la primera silla presidencial. Eso demuestra de que el país va a tener completamente dividido en tres candidatos. Me refiero a Tuto Quiroga, que irá por Frente de Izquierda Revolucionaria, es casi con toda seguridad, ya ha oficializado su anuncio que lo va a inscribir como candidato Tuto Quiroga, con alianza efectivamente con otros sectores, pero ya no con Carlos Mesa, ya no, peor, con Samuel Doria Medina y otras tiendas políticas. Mientras que Samuel Doria Medina, quien alardeaba señalando de que iba a tener apoyo de la fuerza opositora, termina abandonado primero por Jorge Tuto Quiroga, segundo por Carlos Mesa. Carlos Mesa, al mejor estilo y típico estilo de que no se ha olvidado hacer renuncias, ¿no? Cuando algo pasa, se escapa.
Y hoy, una vez más, Carlos Mesa se ha escapado, se ha corrido. Y acervo alteño, en el Alto se dice, se ha mariconeado. Y ahora, ¿qué va a hacer Samuel Doria Medina? Pese que él hizo todas las encuestas a su gusto y sabor para mostrar de que él es referente en la oposición, cuando en los hechos tiene resistencia. Porque en los últimos días dijo, en 100 días voy a resolver el problema económico. Y los salteños no han dudado ni un solo segundo en responder, en 100 días se va a escapar Samuel Doria Medina. ¿Por qué? Porque va a querer privatizar todas las empresas que fueron nacionalizadas. Va a querer favorecerse con esas empresas a su favor, haciendo aparecer otra fábrica de cemento, no creo, pero ¿qué otra empresa? Esa es la pregunta. Y por tanto la gente difícilmente opte en dar apoyo a Samuel Doria Medina. Además, el hombre ya está bautizado popularmente, también en el mundo andino se dice, quencha es quencha nomás. Finalmente está ahí Manfred Reyes Villa, que no puede cruzar los Andes hacia el altiplano boliviano, que no puede tampoco llegar hacia el oriente boliviano. Y eso significa que la oposición está dividida y debilitada. Ahora, por otro lado, no se alegren que la oposición se está destruida en tres. El oficialismo tampoco anda bien, porque, a ver, un flanco arcista, que si bien tiene legalidad, tiene personería jurídica, tiene organizaciones sociales legalmente establecidas a su favor, pero su flanco débil es que esas organizaciones sociales ya se encuentran desnutridas, es decir, ya no les sigue las bases sociales. Me refiero a la Tupac, a Bartolina, lo propio a la CSUCB. Entonces, ¿quiénes van a quedar como bases sociales de militancia del movimiento al socialismo? También se encuentra debilitada. Y los radicales del Chapare, a la cabeza de Evo Morales, el hombre no se rinde, ¿no? Y ahora está optando, dice una sorpresa, vamos a conocer cuando nosotros ya conocemos en el Alto que está negociando con Unidad Cívica Solidaridad con Johnny Fernández. Quiere ir con Johnny Fernández, quiere inscribirse en Johnny Fernández, pero la pregunta es, ¿será habilitado? A mi juicio, legalmente, existen dos instrumentos jurídicos que no le permite habilitar a Evo Morales. La sentencia 1010, su razonamiento jurídico de esta sentencia y un auto constitucional de la misma que le impide habilitar a Evo Morales. A esto se suma 5 años de residencia. Evo no tiene, no cumple, porque por más que contabilice hasta el último día no cumple. Por tanto, por estos dos motivos legales, al no cumplir requisito, va a ser inhabilitado Evo Morales. Entonces, ¿a quién en su lugar? ¿A quién lo van a habilitar? A un Loza que no creo. ¿A quién lo van a habilitar? ¿A quién lo van a buscar reemplazante de Morales? Ya no tiene. ¿Por qué? Porque Andrónico Rodríguez ya ha roto el cordón umbilical con Evo Morales. Andrónico Rodríguez ya está trabajando de manera autónoma para oficializar su candidatura el próximo 16 de abril en Caranavi,
en donde los interculturales oficialmente lo van a proclamar como candidato. Con eso, ¿cuántos candidatos va a aparecer? De la opción antes, otrora del MAS, van a aparecer también 3. MAS Arcista, Chapar, Evista, que ya no va a ser Evo, sino otro, y Andrónico. Divididos 3, ya no van a poder lograr por lo menos un 30% de votación. Eso significa que no va a existir un gobierno, un ganador en primera vuelta. En estas condiciones no va a haber un ganador en la primera vuelta. Va a ser una pugna bastante importante, don Roberto, ante esta situación, tanto los candidatos que usted ha nombrado y también los que aparecerán, los que vendrán, conforme vayan pasando las fechas, los días, los meses, para conocer a los candidatos oficiales a las siguientes elecciones. Don Roberto, ¿por qué cree que el FPV rompió con Evo Morales en esta semana? Porque hicieron un cambio de línea, ya no existían banderas azules en el trópico, eran todas las banderas verdes, hacían mucha propaganda por el FPV, pero en esta semana también se volteó el tablero político con esa situación. ¿Por qué cree que el FPV rompió con don Evo Morales en esta semana? A ver, ¿sabe cómo va a terminar los evistas en el Chapare? Cambiaron la bandera del MAS por la bandera verde. Ya estaba empezando a flamear las banderas verdes en el trópico de Cochabamba. Ahora, mañana pasado va a aparecer a flamear bandera blanco-celeste, celeste-blanco. Van a cambiar. Y van a terminar, te acordarás, flameando banderas negras. ¿Por qué? Porque Andrónico, candidato a presidente, políticamente ya es alma bendita Evo Morales. Así de fácil. En política es así de sencillo. Entonces eso significa de que el ciclo político de Evo Morales había terminado ahí, repitiendo la misma historia del MNR, solo que MNR por lo menos mantiene su ciclo. Y depende ahora si el MAS efectivamente con Arce hay probabilidad de mantener la cicla. Pero la aspiración de Evo Morales ya había terminado hasta ahí. Situación que con el MNR Víctor Paz Estenssoro no pasó, pero sin embargo con Evo Morales lamentablemente va a terminar. Presagio que fue anunciado hace años atrás por Juan Ramón de la Quintana. Yo quiero a la oposición 5 metros bajo tierra para que comparta con los gusanos. Yo creo que simbólica y políticamente eso va a pasar con Evo Morales. Bien, es muy importante el análisis que hace don Roberto. Primero banderas azules, luego banderas verdes, luego banderas celestes y blancas, y terminarán con banderas negras, como menciona ahí también don Roberto de la Cruz, que nos está acompañando en el programa. Don Roberto, con toda esta pluralidad y ramillete de candidatos, el siguiente gobierno que venga va a tener posibilidades de hacer cambios profundos a la estructura de Estado. Esto considerando y viendo la experiencia que tenemos ahora en la Asamblea, donde trancan y trancan leyes. ¿Cómo se va a configurar la siguiente Asamblea y si le va a dar gobernabilidad, estabilidad política en las siguientes elecciones? Don Roberto, ¿cómo está proyectando este tema? Con 3 candidatos opositores y probablemente 3 también por el flanco izquierdo, va a existir la conformación de el futuro Asamblea Legislativa Plurinacional completamente heterogénea, fragmentado. Nadie va a tener, imposible que se tenga 2/3, ni mayoría absoluta. El próximo gobierno que llegará, cualquiera quien sea llegue,
va a tener que llegar haciendo un acuerdo, no sé, pondrán el nombre acuerdo patriótico, acuerdo por la patria, no sé, pero van a tener que cogobernar así, 3 partidos, 4 partidos, así. Y la verdadera crisis económica, aparte de lo que hoy estamos viviendo, efectivamente una crisis, pero la verdadera crisis se va a vivir recién con el próximo gobierno. Por el próximo gobierno, cualquiera que llegue, va a querer aplicar similar o igual que el decreto supremo 21060, que es el modelo económico de la teoría de Adam Smith y en la práctica de el MNR Víctor Paz Soro. Y eso significa cerrar decenas de fábricas estatales. Eso significa despedir miles y miles de trabajadores. Eso significa levantar la subvención de los hidrocarburos. Eso significa inclusive de repente terminar algunos bonos que está subsistiendo aún todavía. Y la pregunta ante este panorama surge: ¿aguantará el próximo gobierno si aplica estas medidas que estoy adelantando? No creo. Recién se va a convertir el próximo gobierno en un gobierno de transición, pero por lo menos esquiva, hace un juego de cintura, manteniendo la subvención para no profundizar la crisis sin muertos. Es el primer gobierno que yo le veo sin muertos. Pese que hay sabotaje desde el Chapare, pese que hay planes de estabilización, pese que existen planes para este gobierno ha sabido gambetear, esquivar y pacificar con el diálogo sin que existan muertos. Y cuando al momento de poner la balanza de qué gobiernos tienen más muertos, etcétera, etcétera, yo creo que Evo va a llevar la delantera. Los tradicionales ahora que quieren volver también a ser simple. La gente valora, ¿no?, por los hechos, como Santo Tomás dijo, ver para creer. Hoy efectivamente ha subido el costo de la canasta familiar, pero lo más jodido va a ser con el próximo gobierno. Nadie quisiera que lleguemos a eso, pero en realidad eso se aproxima, compañeros. Cualquiera que llegue a ser gobierno. Estamos junto a Roberto de la Cruz, abogado constitucionalista desde la Ciudad del Alto, haciendo un panorama y un análisis de lo que ha pasado esta semana. Ruptura en el Pacto de Unidad, viendo también en el panorama lo que está haciendo Manfred Reyes Villa, el vistazo también hacia la izquierda de Bolivia y las siguientes elecciones. Don Roberto, ¿usted considera que están en peligro las siguientes elecciones? Esto porque la Asamblea se comprometió a sacar una ley para blindar, para que no aparezca el Tribunal Constitucional Plurinacional con algún amparo, alguna ley y detenga esto. ¿Usted considera que las elecciones en agosto de este año están garantizadas? ¿O cómo ve ante estas amenazas? Salió el FPV, salió el Movimiento Tercer Sistema a presentar amparos y poder detener las elecciones generales. ¿Cuál es su análisis al respecto? Hace un mes aproximadamente había advertido, mi persona había advertido al país que nada está garantizado. Y hoy repito, cuando la política se ha convertido en dinámica, tan dinámica que cambia de uno a otro momento, sí señor,
nada está garantizado. Peor aún, cuando en ese encuentro nacional de políticos e instituciones no han dejado participar y no han invitado, no ha participado el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿sí? Que es una institución garante para el cumplimiento de las normas establecidas de este país. Entonces, frente a este panorama que estamos viviendo, ¿qué pasa si la Asamblea no aprueba ley en el tema de presupuesto? Porque hay que garantizar recursos para la votación en el exterior, ¿sí? ¿Qué pasa si el partido Frente para la Victoria presenta algún recurso constitucional, lo propio de Patsi, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, reclamando algún derecho vulnerado y pidiendo una medida cautelar de suspensión de las elecciones? Como estamos con magistrados prorrogados, yo no espero una garantía. Puede pasar todo. Se puede suspender las elecciones. Bien, bien. Es una lectura completamente legal desde la experiencia que tiene don Roberto de la Cruz y además conocedor de las leyes de nuestro país. Y además lo que menciona, ¿no? Los recursos que no han sido aprobados en la Asamblea a través de los créditos, y sigue ese coteo ante las fuerzas políticas que existen al interior de la Asamblea. Por ejemplo, esta situación de los asambleístas que eran seguidores de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, bueno, se han ido con algunos bandos. Aparece una bancada que no participó en las últimas elecciones, como es de don Manfred Reyes Villa. Bueno, esto ya está empezando a ser una turbulencia al interior de la Asamblea Legislativa. Don Roberto, quiero agradecerle por el tiempo dispensado con la radio y además tener este panorama amplio. Y candidatos van a seguir apareciendo. No hemos tocado el tema de Chi Yun-chu, no hemos tocado también el tema de este analista economista que salió, Dun, pero me imagino que conforme vayan madurando el tiempo y los días vamos a tener más claro el panorama. A una fecha límite, 18 de abril, fecha donde se presentan las alianzas de los partidos para las siguientes elecciones. Don Roberto, quiero agradecerle, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, a su audiencia, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta cualquier otro momento. Muy bien, Roberto de la Cruz desde la ciudad del Alto, que nos ha dado también esa lectura de este panorama político. Ha sido claro, ¿no? Tuto por un lado con el FRI, Samuel con Unidad Nacional, Carlos Mesa renuncia nuevamente, Manfred Reyes Villa, que le cerraron la puerta a los del comité en esta semana, el Movimiento al Socialismo preparando su ampliado para el próximo 3 de mayo, Evo Morales que se queda sin partido político, y ahí entre otras situaciones también de Andrónico Rodríguez, que ingresa también en escena política por las últimas encuestas que se han publicado. Bien, amigos, amigas, con esa entrevista nosotros llegamos al final del programa. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya sido de su gusto, porque para eso estamos nosotros, para poder informar, debatir. Esta situación se va a volver mucho más dinámica, y no me voy a cansar de decirlo, mucho más dinámica conforme vayan pasando los días, ¿no? Agradecer a Gabriel Tenorio en los controles, a Sergio Caro en la producción, a Elena Quispe en la coordinación y mi persona Marcelo González. Han sido, como siempre, muy amables por su atención. Tengan un excelente resto de jornada. No se despegue de la radio, porque tenemos buena música, noticieros y noticias de último momento. Que tengan ustedes un resto de jornada espectacular. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando nos escuche. Permiso. Dialogando con el pueblo.
El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.